A la pinga, esto me trae recuerdo. Esto es el depósito. Un depósito. La herrería, depósito, todo es. ¿Cuántos años tiene esta casa? Esto ha de tener 70 años. Fíjate un poco cómo están juntados. Allá, esa forma de juntar. ¿Entendés? Así se hizo anteriormente. ¿Cuál es la razón del cual soportaron todo esto? ¿Por qué pueden soportar esto? ¿Y de dónde vinieron? Vinieron de Rusia, de la persecución, de la muerte. Los menonitas son una congregación religiosa, actualmente con presencia global. Sus orígenes datan de la época de la Reforma religiosa del siglo XVI. En el año 1525, en Zúrich, Suiza, un grupo de jóvenes, por divergencias en la interpretación del bautismo infantil, por la cuestión de la prestación del servicio con las armas y por el concepto de la postura entre la Iglesia y el Estado, se separaron. De aquí en adelante, este grupo bautizaron a sus adeptos solamente sobre el testimonio de su fe y convicción. Las persecuciones de parte de la misma Iglesia reformada por un lado y de la Iglesia católica romana por el otro contribuyeron a que el movimiento se expandiera por toda Alemania del Norte y alcanzara también a los Países Bajos, donde en 1536 el sacerdote católico Menno Simons pasó a integrar el movimiento bautista, constituyéndose en un líder en Holanda y en el norte de Alemania. A sus adeptos se les denominan hasta hoy menonitas. En el Paraguay, los menonitas están establecidos en diversas colonias. En esta entrevista exclusiva con el médico veterinario Ernst Sawatzki, primera generación, hijo de pioneros menonitas arribados desde las frías estepas rusas al infierno verde, el Chaco paraguayo, comparte con nosotros desde uno de los vestigios de la presencia menonita en Filadelfia, el almacén principal, un caserón antiguo que daba abasto a todos los nuevos colonos. O sea que te trae muchos recuerdos a toda la colonia. No, pero totalmente. Esta forma de arriba tener el forraje para los animales, ¿verdad? Totalmente. La madera misma, ¿verdad? Y arriba lleno de pájaros. Pájaro. Claro, porque ellos comen también el sorgo. Sí. Este sorgo blanco, la espiga del sorgo blanco. Ahora el sorgo es rojo. Sí, sí. El blanco hay también, ¿verdad? Ajá. Pero antes es muy palatable ese sorgo blanco. Ajá. Muy palatable para caballo. Yo llegué a arar todavía con caballo. 2 caballos o 3 frente a un arado a mano, ¿verdad? O un arado sentado. Y aramos. Me estaba hablando de cuántos años atrás. Y yo nací en el 62 y tenía 10 años. 72, 70, 80. En el 70. Sí, 70, 80. Y hoy estamos en el 2019. Muchos. Son 40 años apenas. Todo ese galpón era prácticamente vivienda, herrería de trabajo, depósito de alimentos, era todo. No había mucha chapa, mucho techo, ¿verdad? ¿Con qué cubrían? Y normalmente con tejas. Con tejas. Con tejas ¿Hecha se hizo acá? en la colonia. Acá en la colonia mismo. Sí, se hizo tejas. En Fernheim, por ejemplo, en Colonia 5 había una fábrica de tejas que ellos mismos hicieron las tejas. Hicieron muy bien, casi no goteaba. ¿Verdad? Tenía una estructura de madera, ¿verdad? Mucho más cerca, se necesita mucho más madera para esos tejas. ¿Sí? Ahora con chapa vos tenés distancias mucho mayores y todo eso, ¿verdad? Y esto representaba todo, ¿verdad? Depósito de alimentos para caballos. Acá abajo seguramente habían los 2, 3 caballos que comían, ¿verdad? Puede ser que había una esquina del cerdo todavía, ¿verdad? Todo era chico. Y el que tenía un casarón de tenía mucho, es un depósito enorme. Tenía seguridad, seguridad de vida, digamos, ¿verdad? En serio. Totalmente. Sí. Estructura fuerte, robusta, ¿verdad? No todos tenían. No, algunos tenían más chicos y más débiles, por supuesto. Entiendo. Pero
Con el tiempo la gente se construyó un poco más liviano, ¿no? Cuando vino la chapa, más chapa, ahí ya las construcciones eran más... Claro, ya vienen los ladrillos, la madera maciza, porque o sea que la madera un poco más blanda. Todo y esta madera se acerraba todito acá. Imagínate, eso quebracho rojo, quebracho pesado, duro, muy duro, una de las maderas más duras que hay, ¿verdad? Y se hizo el aserradero en el Museo de Filadelfia, frente a la antigua, en el actual museo. Sí, sí. Hay esa máquina de que antes era... Para cerrar. Para cerrar, sí. Que utilizaban allí nuestros antepasados. Claro, sí, sí. Y esto creo que se usaba para hacer ladrillo, no bodoque. Esto se usaba para bodoque. Esto mi mamá hizo muchísimo todavía. Su mamá. Mi mamá tenía una familia de 3 hijas, solo 3 hijas. Y el papá con ellas, con las hijas, se dedicaban a fabricar bodoques y para la venta. A su propia casa, pero para venta. Para venta. Era sustento de vida, sí. Esto es, más tarde fue para perforar, para buscar agua, ¿sí? Para buscar agua subterránea. Se hizo ¿Cómo metían eso abajo? No, así, daba vuelta. Ok. La vuelta. Para colada, exactamente. Llegó a una cierta profundidad y podía probar el agua. Si eras, se hizo un poco así la arena, sí, ¿verdad? Sí. Y se lamía. Ese es lindo, vamos a seguir, okay. Hay ánimo. Pero ¿a los cuántos metros podía ya probar? Depende, 8, a veces 11, ¿verdad? 13, ¿verdad? A veces llegaba a más, a 18 metros, pero muchas veces de 6 a 11 metros por ahí se llegaba a tener agua ya, ¿verdad? Pero muchas veces salado, ¿sí? Muy salado. Cuando hay una bajante, la gente buscaba más hacia el sureste, de la bajante perforaba. ¿Por qué? Porque dice que el agua abajo, la bajante chupaba agua, bajaba ahí el agua con ¿verdad? Una bajante chupa agua. Sí, entiendo. Bueno, después abajo dice que corre hacia el río Paraguay, que es sureste. Ok. Y allí ellos... Ahí perforaron. Si vos tenés acá el bajante, sí, acá, sí. Si este es sur y acá es norte, y oeste y este, entonces por acá. Por ahí. Se buscaba el agua, ¿entendés? Para ver si había o no agua buena, agua filtrada, ¿verdad? Sí. Apta para tomar. Apta para tomar. Normalmente en pocas cantidades nomás. Doctor, no fue nada fácil acá llegar a estos 90 años. Yo saco el sombrero por toda la gente que empezaron, ¿verdad? Realmente es tremendo los esfuerzos que hicieron, ¿verdad? Tremendo. El agua, yo me acuerdo, nosotros teníamos en la aldea número 2, teníamos el otro extremo, casi el extremo, teníamos un solo pozo. Ahí se buscaba el agua, con un caballo y una plataforma que estiraba el caballo. Ahí teníamos el tambor de 200 metros, ¿verdad? Y nos íbamos con caballo, el caballo estiraba, ¿verdad? Y nosotros íbamos a buscar el agua. De más o menos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Okay. Ahí se llenaba el tambor poco a poco, porque había esperado un poco, se llenaba, después se iba de vuelta, y más pesado ya, 200 litros, ¿verdad? Y el caballo no tenía que asustarse, si no podía caer. Tumbaba. Y era Pasó también. Pasó. Sí, pasó. Y era un trabajo, vamos a decir, en vano que hacían, ¿verdad? Y ahí teníamos agua otra vez para algunos días para tomar. Había aljibes más tarde, ¿verdad? El aljibes muchas veces terminaron el agua, ¿verdad? Y hacia abajo se puso, el agua de abajo es más frío, ¿verdad? Pero la gente pone algo, tela alrededor de un recipiente y lo tiene un poquito mojado. Y ahí no. Así nomás.
era más difícil traer el agua de la lluvia porque tenía pocos techos, ¿verdad? Pocos techos, y el techo era de tejas más bien. Y la primera agua del techo, de techo de tejas, sí, es muy insalubre. Es muy sucia también. Muy sucia, entonces se dijo hay que dejar escurrir unos 10 a 20 milímetros de agua para que entre recién después en el aljibe. Hoy con el zinc es menos, 5 milímetros ya escurre todo, y ahí ya, ¿verdad? Podés mandar adentro. Sí, podés mandar adentro, ¿verdad? Y yo me he preguntado muchas veces cómo han soportado eso. ¿Cuál es la razón del cual soportaron todo esto? ¿Por qué pueden soportar esto? ¿Y de dónde vinieron? Vinieron de Rusia, de la persecución, de la muerte. Mis antepasados fueron torturados, fueron muertos en la revolución del 2018, 21, ¿verdad? Estaba la anarquía en Rusia. ¿Cómo se le dijo? El carro negro vino de noche a las 12 de la noche y vino a buscar al papá, y al hijo mayor lo llevó y nunca más lo vieron. Lo fusilaron o se fue a trabajos forzosos donde murieron. Algunos volvieron, pero la mayoría no. Después, esto todo todavía no llevó a la gente de salir, emigrar. ¿Cuál fue la razón principal, según mi entender, de la salida de Rusia, de los antepasados de Fernheim? Fue la colectivización obligatoria. Cuando se instaló el gobierno rojo en Rusia, cuando ganaron los rojos ante los blancos, los dos partidos en Rusia, la revolución, estaban los rojos contra los blancos. Entonces ganaron los rojos y tenían que huir los blancos, todos militares y todo tenían que salir. Entonces empezó el socialismo, empezó el tema de la colectivización, realmente el socialismo. Se le quitaron los niños, se fueron a una escuela común. Quien tenía más de una o dos vacas era el llamado culaco, rico, ¿verdad? Y puede ser que el padre fue llevado a trabajo forzoso donde murió, o fue fusilado, o se le entregó, se fue al kolkhoz, que es un trabajo en común, donde todo se hizo en común. La siembra, la cosecha, todo para el gobierno. Sí. Para ellos quedó muy poco. Y los niños fueron educados al socialismo en la escuela. Esto fue la colectivización obligatoria, y con esto nuestros antepasados no podían vivir. Sí. Libre querían ser. Sí. Decidir lo que quieren hacer ellos. Prohibido orar, prohibido cantar en la iglesia, todo eso les fue prohibido. Esto los hizo salir de Rusia en 1929, y el 25 de noviembre del 1929 es la fecha donde 3.000 gente de Rusia que estaban en Moscú tenían la autorización de salir de Rusia. ¿Destino a dónde? Hacia Europa primero. Europa, ok. Sí, donde el gobierno alemán ayudó muchísimo. El MCC americano, Central Comité Menonita americano, ayudó muchísimo para que salgan. Duró meses y meses, quedaron alrededor de Moscú los primeros menonitas, ¿verdad? O sea que los emigrantes para salir. Sí. Y al final con el tren pasaron por el Portón de la Libertad. Sí. Y hoy por hoy ese Portón de la Libertad tú puedes ver en el Museo de los Recuerdos, el Hotel Florida al otro lado, o ves la miniatura en Filadelfia, de este símbolo. Símbolo del Portón de la Libertad. Mi papá tenía 11 y mi mamá 9 años cuando salieron. Pero yo no recuerdo más esto, por supuesto, yo nací acá, pero para ellos, ¿verdad? Y esto fue, como siempre contaron, esto fue el Portón Rojo de la Libertad. Claro, allí está el recuerdo. Ahí está el recuerdo.
acuerdo, por supuesto. El que quiere visitar puede venir. Claro, no, y eso es lo que me hizo reflexionar mucho. ¿Cuál fue la causa principal de la salida de esa gente de Rusia? Fue la colectivización obligatoria, Sí. este sistema de trabajo en conjunto que no podían soportar. Hace casi 9 siglos, los menonitas se establecieron en el Paraguay, justamente amparados por la Ley 514/21, que entre otros les ha garantizado practicar su religión y su culto con entera libertad, sin ninguna restricción y como consecuencia hacer afirmaciones por simple sí o no ante la justicia en vez del juramento y estar exentos del servicio militar obligatorio en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Desde aquellos tiempos, con mucho sacrificio y dedicación, han sumado y siguen sumando al desarrollo del Paraguay.